El mecánico renunció después de 30 años. 2 semanas después, su jefe apareció en un auto de lujo. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Érase una vez, en un pequeño taller de autos situado en las afueras de una ciudad industrial, trabajaba un mecánico llamado Vicente, quien había dedicado 30 años de su vida a cuidar y reparar vehículos de todo tipo con la mayor devoción posible, pues su pasión por la mecánica iba más allá de un simple oficio y se había convertido en la esencia de su vida. Con paciencia y dedicación, Vicente se presentaba cada día a su puesto de trabajo, dispuesto a ofrecer soluciones y consejos a todos aquellos clientes que depositaban su confianza en él, sabiendo que era un hombre comprometido con la calidad y la honestidad. A lo largo de esas 3 décadas, había vivido momentos de todo tipo, desde la satisfacción de ver sonreír a un cliente agradecido, hasta el enojo de aquellos que no comprendían la complejidad de una reparación. Sin embargo, Vicente siempre respondía con serenidad y aplomo, consciente de que su larga experiencia le había enseñado a no dejarse llevar por las tensiones del momento. Cada vez que un auto entraba al taller con problemas, él se imaginaba todas las posibles fallas, hilando teorías y confirmándolas con pruebas detalladas. A menudo, se le veía pasar horas analizando motores, circuitos y desperfectos, sin prisa, pero con la clara convicción de que un diagnóstico certero era la clave para una reparación exitosa. Con el tiempo, el taller había pasado por muchas transformaciones, y a pesar de que Vicente no era el dueño, sentía un profundo sentido de pertenencia hacia aquel lugar a que había entregado su vida laboral. Sus compañeros de trabajo lo respetaban por su conocimiento y su disposición a ayudar, sabiendo que su presencia era fundamental para mantener la armonía en el equipo. Su jefe, en cambio, era un hombre pragmático y ambicioso, que siempre buscaba la forma de elevar las ganancias y reducir costos, y aunque nunca discutió abiertamente con Vicente, existía una tensión sutil entre ambos por las decisiones administrativas que a veces chocaban con la ética laboral que el mecánico defendía. Poco a poco, esa tensión fue creciendo al punto de que Vicente sentía que ya no se valoraba su entrega ni su historial de dedicación, y aunque continuaba cumpliendo sus labores con la misma honestidad de siempre, comenzaba a dudar si ese era el lugar adecuado para él. Tras varios años soportando situaciones incómodas, Vicente decidió que era momento de dejar el taller y buscar un nuevo rumbo, quizás uno que le permitiera vivir con más tranquilidad y menos presiones. El día que anunció su renuncia fue un momento agridulce para muchos. Mientras algunos compañeros lamentaban su partida, su jefe se mostraba frío y distante, como si aquello no representara pérdida alguna. Vicente firmó los papeles correspondientes con la mano firme, pero con el corazón lleno de nostalgia, recordando cuántas historias, enseñanzas y momentos había vivido allí. A pesar de todo, se fue sin rencores, con la esperanza de que, al fin y al cabo, la vida le deparaba algo mejor. Pasaron los días y la rutina del taller continuó como siempre, aunque con un hueco imposible de llenar. Vicente se adaptaba a su nueva vida con cierta incertidumbre, preguntándose en secreto si habría tomado la decisión correcta, pero confiando en que su experiencia y reputación abrirían las puertas de un futuro más justo. 2 semanas después de su renuncia, mientras compraba en un mercado de barrio, escuchó un rugido de motor que llamó poderosamente su atención, y al alzar la vista, se encontró con algo que jamás había imaginado. Aquel sonido provenía de un lujoso automóvil que brillaba bajo el sol como un tesoro recién descubierto, y lo conducía nada menos que su antiguo jefe. Con una expresión radiante y un aire de triunfo, éste se detuvo a unos metros de Vicente y salió del coche como si fuese la gran hazaña de su vida. Vicente se quedó inmóvil por unos segundos, sin saber si debía saludar o seguir de largo, pero su curiosidad lo impulsó a esperar. El jefe se acercó con una sonrisa apenas contenida, intentando mostrarse cordial, y sin más, le habló de los grandes planes que tenía para el taller ahora que contaba con un talento distinto. Aquellas palabras fueron como una punzada en el orgullo de Vicente, quien por un instante recordó todas las horas extra que había trabajado, todo el esfuerzo que había puesto en su labor y lo poco que había sido reconocido. Sin embargo, mantuvo la calma y escuchó respetuosamente, pues no quería caer en provocaciones ni arruinar un reencuentro que, a su modo de ver, resultaba bastante extraño. El jefe alardeó de su nuevo automóvil, explicando que se trataba de un modelo de alta gama que representaba el éxito y la prosperidad de su empresa, y sin más, se despidió con una palmada en el hombro, dejándolo con sentimientos encontrados. Aquel encuentro fortuito encendió en Vicente una mezcla de resentimiento y determinación, preguntándose si de verdad había malgastado tantos años de su vida en un lugar que no valoraba a sus trabajadores.
En su mente retumbaba la idea de que el dinero invertido en ese lujoso auto bien podría haberse destinado a mejorar el taller o a premiar a los empleados que lo dieron todo, como él. Con el paso de los días, Vicente volvió una y otra vez a ese momento, cada vez más convencido de que no podía quedarse con los brazos cruzados. Tal vez ese golpe a su orgullo era el impulso que necesitaba para empezar un proyecto independiente. Empezó a buscar lugares para alquilar un local y convertirlo en un pequeño taller, uno en el que dictaría las reglas y donde la honestidad y la calidad fueran la base de negocio. Había ahorrado algo de dinero a lo largo de los años y contaba con el apoyo de algunos antiguos clientes que no dudaban en recomendarlo por su profesionalismo. Así, poco a poco, fue tejiendo una red de contactos, aprovechando su reputación para reunir la clientela suficiente para dar el salto. Aunque el miedo lo asaltaba, recordaba con fuerza que su pasión era la mecánica y que no quería seguir bajo el yugo de jefes insensibles. Fue un periodo de cambios duros para él, pues tuvo que empezar desde cero, comprando equipo, remodelando un local modesto y asegurándose de que todo funcionara de manera eficiente y segura. Se levantaba temprano para gestionar la compra de insumos y se acostaba tarde pensando en las estrategias para atraer más clientes. Sin embargo, cada pequeño paso que daba lo llenaba de ilusión, pues sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tomaba las riendas de su destino. Al fin llegó el día de la inauguración de su nuevo taller, y aunque se trataba de un espacio sencillo, reflejaba la calidez y la honestidad de Vicente. Amigos, familiares y hasta algunos excompañeros del viejo taller se acercaron a desearle éxito en su nueva etapa. Aquel fue un momento de reivindicación y esperanza, donde se sintió verdaderamente orgulloso de lo que estaba logrando. En el fondo, guardaba el deseo de que su antiguo jefe, al ver su perseverancia y sus logros, comprendiera cuán equivocado había estado al no valorarlo. Sin embargo, Vicente entendió que lo más importante era su propio crecimiento y que debía canalizar su energía en ese objetivo. La vida le demostró que el triunfo no siempre se mide por el automóvil que se conduce, sino por la autenticidad y la pasión con que se persiguen los sueños. Con este convencimiento, se preparó para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que su dedicación y experiencia serían su mejor carta de presentación. De esta forma, la historia comenzó a tejer un camino inesperado, donde el reencuentro con ese jefe en un auto de lujo sembró la semilla de una transformación que Vicente jamás habría imaginado. Sus dudas y temores se entrelazaron con sus ansias de demostrar su valía, impulsándolo a convertir su experiencia en una nueva oportunidad para crecer y renacer, con la mirada puesta en la dignidad y la justicia laboral. Sus días de empleado terminaron, pero sus días como líder de su propio destino apenas estaban comenzando, y con ello iniciaba un capítulo lleno de emoción, retos y sorpresas por venir. La noticia de la apertura del nuevo taller de Vicente corrió rápidamente por el vecindario y zonas aledañas, pues eran muchos los clientes que recordaban con gratitud el excelente servicio que él había brindado a lo largo de los años. La curiosidad de la gente lo llevó a recibir varias visitas desde el primer día, y no tardó en formarse una pequeña fila de automóviles que aguardaban su turno para ser evaluados por el experimentado mecánico. Sin embargo, estos inicios no estuvieron exentos de dificultades, ya que el local que había podido alquilar no contaba con toda la maquinaria moderna que él desearía y los recursos de Vicente eran limitados. Cada día representaba un nuevo reto, pues debía establecer prioridades y gestionar el escaso presupuesto con sabiduría para poder adquirir las herramientas que necesitaba con urgencia. Al mismo tiempo, debía enfrentar la burocracia de permisos y licencias para operar legalmente, algo que, aunque tedioso, era fundamental para darle credibilidad a su negocio. Pese a todo, Vicente asumía cada obstáculo con la entereza de quien ha recorrido un largo camino y sabe que la perseverancia es la clave para convertir un sueño en realidad. Su experiencia previa en el taller antiguo le había enseñado a improvisar con creatividad cuando no se contaba con la última tecnología, y así salió airoso en cada reparación que se le presentaba, demostrando que, más allá de los equipos costosos, el conocimiento y la pasión pueden suplir muchas carencias materiales. Al ver que el flujo de clientes crecía día a día, decidió contratar a un ayudante para agilizar las tareas más simples y concentrarse en aquellas reparaciones que requerían su especial toque. El joven que se unió a él, de nombre Esteban, era un entusiasta de la mecánica que admiraba a Vicente desde hacía tiempo, y verlo en esta nueva faceta lo inspiraba a aprender todo lo posible de él. Así, poco a poco, se fue forjando una pequeña comunidad de personas que valoraban la honestidad y la dedicación que Vicente imprimía en su trabajo, generando un ambiente de camaradería y respeto mutuo que hacía que los clientes regresaran con confianza. A medida que el taller cobraba vida propia,
También incrementaban las miradas de envidia por parte de aquellos que veían su progreso con recelo, en especial de ciertos competidores de la zona que temían perder su clientela a manos de aquel mecánico de renombre. Hubo ocasiones en las que Vicente se encontró con rumores malintencionados sobre la calidad de su trabajo o la supuesta ilegalidad de su negocio, lo que lo obligó a redoblar esfuerzos para mantener su reputación intacta. Consciente de que los comentarios negativos podían derrumbar una empresa naciente, se dedicó a brindar un servicio tan transparente que los propios clientes daban fe de su integridad. Además, implementó políticas claras de garantía y ofrecía explicaciones detalladas de cada reparación para que nadie tuviese dudas sobre la necesidad de los arreglos. Mientras tanto, cada cierto tiempo, Vicente recordaba con un sabor amargo aquel día en que se topó con su exjefe en un auto de lujo y se preguntaba si existiría alguna conexión entre esa repentina bonanza y las decisiones administrativas del taller que había dejado atrás. Sin embargo, procuraba no dejarse llevar por el resentimiento, enfocándose más bien en fortalecer su proyecto y en ganar la fidelidad de las personas a través de su trabajo bien hecho. Incluso Esteban, testigo de su dedicación diaria, lo admiraba profundamente y se esforzaba por aprender no solo la parte técnica, sino también los valores que guiaban el accionar de Vicente. Con el paso de los días, empezaron a llegar clientes más exigentes, algunos recomendados por amistades que habían quedado impresionadas con la destreza del mecánico. Coches de alta gama y modelos raros comenzaron a ocupar espacio en el pequeño taller, lo cual suponía un desafío adicional para Vicente y su equipo. Hubo ocasiones en las que pasaron varias noches en vela intentando descifrar fallas complejas, pero nada se comparaba a la satisfacción de entregar un auto al cliente en perfecto funcionamiento. Esa constancia y devoción generaron una cadena de recomendaciones que pronto superaron las fronteras del barrio, llevando el nombre de Vicente a oídos de conductores que nunca habían pisado antes esa zona de la ciudad. Gracias a ello, el taller empezó a ver un ligero aumento en los ingresos, dándole la posibilidad de invertir en mejores herramientas y de ampliar el espacio de trabajo. Esto supuso un nuevo reto: mantener la calidad y el trato personalizado a pesar de la mayor demanda, algo que Vicente consideraba esencial para no cometer los mismos errores de su exjefe, a quien había acusado mentalmente de priorizar las ganancias por encima del bienestar de los trabajadores. La ética de trabajo de Vicente consistía en un respeto absoluto hacia las personas y sus vehículos, tratando cada caso con la misma atención, fuese un auto viejo o uno de lujo. Para él, la satisfacción del cliente no se basaba solo en arreglar una falla, sino en la confianza mutua que se establecía durante el proceso. Por ello, creía firmemente que mantener un trato cercano y comprensivo era tan importante como su dominio de la mecánica. Sin embargo, mantener viva esa cultura laboral fue todo un reto, ya que la empresa crecía y requería más personal, obligándolo a establecer criterios de selección claros para contratar gente que compartiese su visión. Días intensos de capacitación y supervisión fueron necesarios para integrar a los nuevos miembros del equipo, explicándoles detalladamente la filosofía de trabajo y la importancia de no subestimar la palabra de ningún cliente. Hubo quienes no entendieron estos principios y prefirieron marcharse en busca de un salario más atractivo o de un ritmo de trabajo diferente, pero muchos otros se quedaron y se convirtieron en aliados invaluables en el crecimiento de la empresa. Con la plantilla ya conformada, llegó el momento de organizar las operaciones de manera más eficiente, dividir las tareas y establecer horarios que permitían ofrecer un servicio continuo sin agotar al personal. Vicente, lejos de repetir el modelo de explotación que tanto criticaba, procuró crear un ambiente en el que todos pudieran expresarse, aprender y crecer. Instituyó reuniones semanales para analizar casos complejos y compartir soluciones, y poco a poco se fue tejiendo una red de cooperación y amistad que dio frutos insospechados. Entretanto, empezaron a surgir propuestas que iban más allá de la simple reparación de vehículos, asesorías para mejorar el desempeño de los coches, cursos para propietarios que deseaban conocer lo básico sobre mantenimiento e incluso demostraciones de herramientas especializadas que atraían la curiosidad de los amantes de la mecánica. En muy poco tiempo, el taller se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban un trato cercano y transparente, alejándose de las prácticas a veces opacas de otros establecimientos. Este auge llamó la atención de medios locales, que comenzaron a acercarse para entrevistar a Vicente y descubrir el secreto de su éxito. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de dar a conocer su historia de lucha y perseverancia, dejando claro que la humildad y la honestidad eran valores tan importantes como las destrezas técnicas. Sin embargo, en el horizonte se dibujaban nubarrones de incertidumbre, ya que los caminos del exjefe y de Vicente parecían estar destinados a cruzarse nuevamente.
Ciertos excompañeros le contaron que el taller de donde se marchó estaba atravesando un periodo de cambios drásticos y que, a pesar de la compra de aquel auto de lujo, existían rumores de una gran inversión proveniente de fuentes poco claras. Ante este nuevo escenario, Vicente sentía la necesidad de proteger su empresa, sobre todo a su equipo, temiendo que surgieran prácticas desleales que pudiesen afectar su reputación o, peor aún, minar la confianza que tanto le había costado ganarse. Su determinación creció todavía más, pues no quería repetir los errores del pasado ni convertirse en una víctima de la ambición desmedida que había detestado en su antiguo lugar de trabajo. Así, con el ánimo encendido y la mirada en el futuro, el mecánico decidió prepararse para todo lo que viniera, convencido de que su experiencia y su honestidad eran su principal fortaleza. Empezó a tejer redes con asociaciones de mecánicos independientes y a asistir a conferencias donde se hablaba de las últimas tendencias en el rubro, sabiendo que mantenerse actualizado era clave para sobrevivir en un mercado tan competitivo. Y mientras tanto, en las paredes del taller, las fotografías de clientes satisfechos y las notas de agradecimiento colgaban como trofeos invaluables, recordándole que su misión iba más allá de hacer dinero. Consistía en brindar un servicio que ayudara a la gente y les devolviera la confianza en un sector a menudo plagado de dudas. De este modo, el proyecto de Vicente seguía creciendo en medio de desafíos, alegrías y un palpable sentido de camaradería, abriendo el camino hacia un futuro prometedor en el que, tarde o temprano, las cuentas pendientes con su exjefe y aquel carro de lujo volverían a salir a la luz, poniendo a prueba todo lo que había construido hasta entonces. En la quietud de una mañana soleada, Vicente llegó temprano a su taller para abrir las puertas y preparar el espacio antes de la llegada de los primeros clientes, tal como hacía cada día con puntualidad casi obsesiva. Lo que no esperaba era encontrar un misterioso sobre blanco deslizado bajo la puerta principal, sin remitente ni sello, solo con su nombre escrito a mano en letras grandes y ligeramente torcidas. En su interior, descubrió una carta anónima que hablaba de asuntos turbios relacionados con su exjefe y los movimientos financieros que habían permitido la compra del carro de lujo, insinuando que parte del dinero provenía de un desfalco muy bien disfrazado. Atónito, Vicente sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, pues de inmediato relacionó esa información con los rumores que circulaban sobre inversiones sospechosas. Aunque el contenido de la carta resultaba preocupante, no había pruebas contundentes en ella, solo acusaciones vagas y la promesa de que pronto saldrían más detalles a la luz. Sin saber qué hacer, guardó la carta con sumo cuidado, sintiendo que aquella advertencia podría ser una pieza crucial en un rompecabezas que llevaba tiempo inquietándolo. Durante el día, trató de concentrarse en su trabajo, pero cada vez que se detenía a pensar, su mente volvía a la misma interrogante. ¿Por qué alguien enviaría a él esa información y cuál sería la intención real? Con todo, procuró mantener la calma y no compartir el hallazgo con su equipo, temiendo que la preocupación se propagara y afectara la dinámica laboral que tanto había costado construir. Aún así, Esteban, siempre atento a las expresiones de su mentor, notó algo extraño en su semblante, aunque Vicente se limitó a comentar que solo eran asuntos personales que necesitaba reflexionar. Al caer la noche, el mecánico se retiró a casa con el sobre anónimo en su bolsillo, planteándose seriamente la posibilidad de investigar por su cuenta, pero sin tener claro por dónde empezar. Recordó que tenía algunos amigos de confianza en el taller antiguo, aquellos que no habían sucumbido al desencanto, y pensó que podría reunirse con ellos de manera discreta para contrastar la información. Sin embargo, dudaba si era prudente involucrar a más gente y si eso no los pondría en peligro. Con cada pregunta que se hacía, crecían sus temores, más también su determinación de no quedarse de brazos cruzados. La noche se le hizo larga, y en su cabeza se dibujaban escenarios donde su exjefe y sus posibles socios planeaban maniobras ilegales a fin de lavar o encubrir dinero sucio, todo mientras aparentaban un crecimiento empresarial legítimo. Al día siguiente, tomó la decisión de contactar a uno de sus excompañeros más cercanos, Julián, quien todavía trabajaba en el viejo taller y gozaba de la confianza del jefe. Con la excusa de preguntarle sobre cuestiones técnicas, concertó un encuentro en un café apartado, donde se saludaron cordialmente como amigos que no se veían desde hacía tiempo. Mientras bebían un té, Vicente le contó de forma cautelosa lo que había descubierto y le mostró la carta anónima, esperando ver la reacción de Julián. Al leer las líneas, se mostró atónito y confesó que en los últimos meses había presenciado movimientos extraños en la contabilidad, facturas que se duplicaban y otras irregularidades que no lograba explicar. Además, había notado un ambiente tenso entre los directivos, como si temieran que en cualquier momento algo se les fuera de las manos. Aún así,
Julián reconoció que no se atrevía a preguntar nada por miedo a represalias, pues el jefe se mostraba implacable con quienes osaban cuestionar sus métodos. La noticia de que Vicente también había recibido esa información pareció aliviar un poco a Julián, pues sentía que no estaba solo en sus sospechas. Conversaron largo rato, valorando los riesgos de investigar más a fondo, pero ambos coincidieron en que si realmente se estaba gestando un fraude, el futuro de muchos empleados podría verse comprometido. Acordaron mantenerse en contacto y compartir cualquier novedad, aunque tenían claro que esa tarea era tan delicada como adentrarse en un territorio minado. Vicente partió de esa reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, se sintió más seguro al confirmar que su exjefe no era precisamente un modelo de honradez, pero por otro, era consciente de que entrar en ese mundo de secretos podía acarrear peligros no solo para él, sino también para su nuevo taller. Esa noche, decidió guardar la carta y sus anotaciones en un lugar más seguro, revisando constantemente que nadie lo siguiera o vigilara sus movimientos. Mientras tanto, trató de seguir adelante con la vida cotidiana de su taller, recibiendo clientes y atendiendo reparaciones que, paradójicamente, le servían de escape para no pensar tanto en la conspiración que parecía fraguarse en las sombras. La tensión iba aumentando, y a pesar de sus esfuerzos por mostrarse sereno, su entorno notó que algo pasaba. Su ayudante Esteban cada vez tenía más sospechas, y aunque Vicente no compartía los detalles, lo tranquilizaba diciéndole que eran asuntos que requerían mucha cautela. Así, se sucedieron las semanas en un ambiente de calma aparente, hasta que un buen día apareció en el taller un cliente inusual. Un hombre de semblante adusto que dijo ser auditor de una empresa de seguros interesada en verificar los servicios que ahí se prestaban. Vicente, sorprendido, lo recibió con la habitual cortesía, pero sintió un escalofrío al notar que las preguntas del supuesto auditor eran demasiado detalladas y parecían apuntar a indagar en temas financieros. El hombre, que se presentó como Bruno, quería verificar facturas, contratos con proveedores y hasta preguntó por los trabajadores y sus antecedentes laborales. Aunque Vicente no tenía nada que esconder, era evidente que aquella era una pesquisa más bien dirigida a indagar en su pasado y en cómo había iniciado el negocio. Al terminar su inspección, Bruno se marchó con una despedida formal, dejando tras de sí un ambiente de desconfianza. Vicente no pudo evitar relacionar esa visita con la carta anónima y los planes oscuros de su exjefe, sospechando que tal vez estaban intentando tenderle una trampa o desacreditarlo. Con todo, se mantuvo firme, sabiendo que su contabilidad y sus prácticas eran limpias, y que ninguna artimaña podría hundirlo si actuaba siempre bajo la legalidad. Aún así, el temor de un ataque más directo no dejaba de rondar por su cabeza. Días más tarde, recibió un nuevo mensaje anónimo, esta vez no en papel, sino a través de un correo electrónico que le advertía que tuviera cuidado con los auditores fantasmas y con cualquier oferta repentina de inversión. El remitente se hacía llamar justiciero en la sombra y parecía tener un conocimiento profundo de las maniobras sucias que se estaban llevando a cabo en el taller del exjefe. Vicente no sabía si confiar plenamente en esa persona, pero no podía ignorar los datos que le aportaba. Poco a poco, la tensión iba calando en su ánimo, y aunque no deseaba involucrarse en asuntos ilegales, sabía que la corrupción de su exjefe podría salpicarlo de algún modo si no tomaba precauciones. Además, temía que los rumores o las acciones encubiertas terminaran por afectar su reputación, la cual había construido con tanto trabajo y sacrificio. Con todo esto en mente, decidió reunirse nuevamente con Julián para ponerlo al día y, de paso, analizar las últimas jugadas de la dirección del viejo taller. Al llegar al lugar acordado, descubrió que Julián había sido trasladado repentinamente a otra sucursal, casi como si quisieran alejarlo de la contabilidad y de cualquier información que pudiera ser útil. Aquello confirmaba sus sospechas de que algo turbio estaba sucediendo, y lo impulsó a ser más cuidadoso con cada paso que daba. Pese a la creciente oscuridad que lo rodeaba, Vicente recordó su objetivo principal: proteger su taller, a su equipo y a los clientes que confiaban en él. Por ello, decidió armarse de valor y seguir adelante, buscando la forma de recolectar pruebas que, llegado el momento, pudieran desenmascarar a quienes escudaban en sus lujos y apariencias para cometer fraudes. Sabía que, de no hacerlo, corría el riesgo de convertirse en una víctima más de las intrigas de poder. En el fondo, también lo movía un profundo sentido de justicia, pues consideraba inaceptable que el jefe, quien no había valorado su lealtad en 30 años de servicio, siguiera lucrándose sin escrúpulos a costa del esfuerzo ajeno. Así, el destino parecía encaminarlos a un nuevo encuentro,
en el que las verdades ocultas saldrían a relucir, poniendo a prueba el temple de Vicente y la solidez de aquello que había logrado construir con sus propias manos. Los días transcurrieron con una mezcla de rutina y suspenso. Mientras Vicente consolidaba la operación de su taller, se esforzaba por mantener contentos a los clientes y, en paralelo, continuaba recabando indicios sobre las actividades dudosas de su exjefe. En una mañana particularmente fresca, recibió la visita inesperada de un antiguo cliente, don Sergio, un hombre mayor y muy respetado en la comunidad, quien traía su veterano automóvil a revisión. La charla amena entre ellos se tornó pronto en preocupación cuando don Sergio le confió que había escuchado rumores sobre maniobras extrañas en la contabilidad del viejo taller, aquellas que implicaban lavado de dinero y hasta la supuesta compra de influencias políticas para encubrir los hechos. Vicente, ya sobre aviso, no se sorprendió, pero sí se sintió sobrecogido por la dimensión que adquirían esas historias. Consciente de que no debía mostrar su inquietud, simplemente escuchó con atención y agradeció la confianza de don Sergio, reiterándole que él siempre mantendría la transparencia y la honestidad en su negocio. Sin embargo, en su fuero interno, la ansiedad crecía. Esa misma tarde, al cerrar el taller, Esteban se atrevió a preguntarle si había algo grave de lo que debiera saber, confesando que había visto miradas sospechosas rondando el lugar y que se sentía intranquilo. Vicente, para no dejarlo en vilo, le relató parte de la situación. Le habló de la carta anónima, de la visita del supuesto auditor y de los rumores cada vez más fuertes. Le pidió discreción absoluta, explicándole que revelar demasiado podría ponerlos a ambos en el punto de mira de gente poco confiable. Esteban, aunque sorprendido, asimiló la información con madurez y prometió guardar el secreto, pero también se comprometió a ayudar en lo que fuera necesario, demostrando una vez más su lealtad a Vicente. Paralelamente, Julián logró comunicarse con Vicente a través de llamadas esporádicas y correos cifrados, contándole que el taller antiguo estaba atravesando una reestructuración sospechosa que implicaba cerrar algunos departamentos y fusionarlos en otro local. Al mismo tiempo, se anunciaban bonificaciones descomunales para los altos mandos, como si el dinero brotara de la nada. Julián sospechaba que la compra del auto de lujo solo había sido la punta del iceberg y que los directivos estarían usando el taller como tapadera para operaciones ilícitas. Vicente, preocupado por su amigo y por todos los trabajadores que ignoraban la magnitud del problema, lo incentivó a mantenerse alerta, aunque sin exponerse en exceso. Uno de los sucesos que más perturbó a Vicente ocurrió cuando un cliente llegó con un vehículo nuevo pero con la carrocería dañada, alegando que lo habían embestido en un estacionamiento. Al abrir el capó, el mecánico descubrió un compartimento modificado de manera muy poco habitual, como si hubieran querido ocultar algo entre la estructura y el motor. Aunque el cliente fingía no saber nada al respecto, sus respuestas evasivas despertaron las sospechas de Vicente, quien decidió no indagar demasiado en ese momento, limitándose a hacer la reparación solicitada y a cobrar lo justo. Sin embargo, se quedó con la inquietud de que ese automóvil podría estar involucrado en asuntos más turbios de lo que parecía. Días después, llegaron al taller personas desconocidas, que hacían preguntas demasiado específicas sobre los servicios que ofrecía, las formas de pago y la posibilidad de hacer arreglos especiales. Vicente interpretó esas preguntas como un intento de soborno o de coacción para participar en actividades ilícitas, y se negó de manera cortés pero firme. Afortunadamente, la presencia de Esteban lo respaldó, y los extraños se marcharon sin causar incidentes. No obstante, fue un claro aviso de que el cerco se estrechaba y de que el exjefe, o las personas tras él, podían estar tanteando el terreno para manipular a Vicente. Ante la creciente preocupación, el mecánico decidió buscar asesoramiento legal. Contactó a una abogada de confianza, la licenciada Muñoz, conocida por su carácter enérgico y su compromiso con las causas justas. Tras ponerla al tanto de la situación, ésta le aconsejó documentar todo lo posible, guardar copias de facturas, correos y cualquier prueba que pudiera incriminar a quienes intentaran vincularlo con actos ilegales. Además, le sugirió formalizar un sistema de seguridad en el taller, como cámaras de vigilancia y protocolos de verificación de identidad para los clientes, a fin de evitar ser sorprendido con actividades sospechosas sin su conocimiento. Vicente aceptó esos consejos y empezó a implementar medidas de protección, aunque esto supusiera un gasto adicional que no había previsto. Buscó el apoyo de sus colaboradores, explicándoles que era importante resguardar la integridad del negocio y de todos los que trabajaban allí. A pesar de la preocupación, estas acciones fortalecieron el sentido de equipo, ya que la gente valoraba la determinación de Vicente por mantener el taller limpio de cualquier actividad que pudiera manchar su reputación. En paralelo,
Continuaban llegando nuevos clientes, muchos de ellos atraídos por la buena fama que el mecánico y su equipo habían cosechado. Las reseñas positivas en Internet y las recomendaciones personales seguían aumentando, dando un balance de esperanza a pesar de las sombras que se cernían. Vicente, fiel a su vocación, encontraba en cada reparación la oportunidad de desconectarse un poco de la presión y de renovar sus energías, recordando que la esencia de su trabajo era servir a la gente y transmitir confianza. Sin embargo, la intriga escaló cuando empezó a circular la noticia de una supuesta investigación policial en torno a delitos financieros en el sector de los talleres automotrices. Aunque no se dieron nombres concretos, la descripción de los implicados apuntaba directamente a figuras con las que Vicente estaba familiarizado. Aquello desató toda clase de especulaciones en el gremio, y no faltaron quienes buscaran a Vicente para pedirle información o para advertirle que tuviera cuidado. La prensa local comenzó a husmear, publicando artículos sobre posibles fraudes en la compra de vehículos de alta gama, y algunos reporteros se atrevieron a mencionar la existencia de un mecánico veterano que abandonó su antiguo empleo justo antes de que se destapara el escándalo. Si bien no mencionaban su nombre, para muchos era obvio a quién se referían, y en más de una ocasión, cámaras de televisión intentaron grabar el taller de Vicente sin su autorización. Esto provocó una incomodidad constante, ya que los clientes se sentían observados y el propio Vicente temía que se malinterpretara la situación. A pesar de todo, logró manejar la presión mediática con la misma serenidad con la que alguna vez enfrentó las tensiones en su viejo trabajo. Se limitó a responder con un cortés "no tengo comentarios" y a mantener la discreción sobre sus averiguaciones. La licenciada Muñoz estuvo de acuerdo en que, mientras no hubiese un requerimiento legal formal, lo mejor era evitar dar declaraciones que pudieran ser utilizadas en su contra. Con el transcurrir de las semanas, la atmósfera se tornó tensa, casi irrespirable. Vicente veía cómo, a pesar de sus esfuerzos, parecía arrastrado una espiral de acontecimientos que no podía controlar del todo. Sin embargo, cada vez que sentía cundir el desánimo, recordaba los rostros satisfechos de sus clientes y las palabras de aliento de su equipo, y hallaba en ello combustible necesario para seguir adelante. Lejos de rendirse, decidió perfeccionar aún más su negocio, expandir su catálogo de servicios, ofrecer garantías por escrito y reforzar la relación de confianza con su clientela, convencido de que mejor blindaje contra la calumnia es la integridad demostrable. Así transcurría el día a día, en una danza constante entre la esperanza y la zozobra, mientras las piezas se iban acomodando en un tablero que parecía preparado para un enfrentamiento final con el exjefe y sus cómplices. Vicente se sentía al borde de un desenlace ineludible, en el que se jugaría no solo su prestigio, sino también su seguridad y la de todos los que creían en él. En medio de este ambiente de incertidumbre, Vicente decidió que era momento de fortalecer alianzas con otros talleres y asociaciones de rubro, convencido de que la unidad podía brindar protección ante posibles agresiones o campañas de desprestigio. Así fue como comenzó a asistir a reuniones gremiales, donde escuchó atentamente las experiencias de otros mecánicos que habían enfrentado obstáculos similares. En esas charlas salió a relucir un patrón preocupante. Varios talleres habían reportado visitas de sujetos misteriosos que ofrecían sumas tentadoras de dinero a cambio de ocultar irregularidades en los registros de mantenimiento de vehículos. Este tipo de ofrecimientos, a menudo disfrazados de acuerdos comerciales, era la puerta de entrada a redes ilícitas que lavaban dinero y distribuían ganancias entre quienes aceptaban ser cómplices. Para Vicente, esa información confirmaba que no estaba luchando contra una simple anomalía de su exjefe, sino contra una operación mucho más amplia, enquistada en el sector automotriz y respaldada por personas con gran poder económico. Sin embargo, lejos de desanimarse, sintió que debía compartir su testimonio y advertir a quienes aún no habían sido víctimas de esas ofertas engañosas. Durante una de esas reuniones, se topó con un viejo colega, Renato, quien le contó cómo había rechazado una propuesta sospechosa y, al poco tiempo, sufrió un asalto en su taller. No le robaron nada de valor, pero dejaron un mensaje amenazador pintado a la pared, insinuando que debía reconsiderar su posición. Fue entonces cuando Vicente comprendió la magnitud del riesgo que corría. Si esa gente era capaz de intimidar con violencia, su seguridad y la de Esteban corrían peligro. Aún así, mantener la integridad se había convertido en un asunto de honor para él, y no pensaba doblegarse ante los chantajes. De regreso en su taller, Vicente puso en práctica las recomendaciones que surgieron en el encuentro, reforzó las puertas, instaló cámaras en puntos estratégicos y organizó simulacros de emergencia con sus colaboradores. Esto supuso un gasto significativo, pero no había alternativa si pretendían seguir adelante sin ceder al miedo.
Además, se encargó de dejar en claro a su personal que, ante cualquier intento de soborno o acercamiento sospechoso, debían reportarlo de inmediato. Para aligerar un poco la tensión, Esteban propuso organizar un evento para los clientes, algo así como una jornada de puertas abiertas para mostrar los servicios de taller y dar charlas básicas sobre mantenimiento de vehículos. La idea era proyectar una imagen de normalidad y confianza ante el público, pese a la nube oscura que se cernía sobre ellos. Vicente aceptó la sugerencia y se dispusieron a planificar cada detalle, invitando vecinos y amigos a pasar un día de charlas, demostraciones y sorteos. El evento resultó un éxito. Muchas familias acudieron con curiosidad, los niños se entretuvieron con juegos didácticos y varios expertos locales en mecánica compartieron conocimientos con el público. Durante la jornada, se respiró un aire festivo, y por un momento, la sombra del exjefe y sus actividades se difuminó en el bullicio de risas y motores. Las reseñas en redes sociales fueron muy positivas, apuntalando aún más la reputación de Vicente. Sin embargo, al finalizar el día, el mecánico encontró un nuevo sobre en su oficina. A diferencia del primero, este sí tenía un sello y un remitente falso, pero el matasellos indicaba que provenía de otra ciudad. Al abrirlo, halló un escueto mensaje que decía: «Disfruta mientras puedas, todo se descubre tarde o temprano». Junto a esas palabras, había una fotografía borrosa en la que se distinguía vagamente la figura de Vicente trabajando en su taller, como si lo hubieran espiado a la distancia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues interpretó aquello como una advertencia clara de que lo vigilaban, probablemente deseaban implicarlo en un escándalo. Como respuesta inmediata, Vicente llamó a la licenciada Muñoz y acordaron reunirse cuanto antes para evaluar la gravedad de la amenaza. La abogada, tras revisar los mensajes anteriores y el nuevo sobre, concluyó que existía un evidente intento de coacción, posiblemente vinculado a los manejos turbios de los que se sospechaba en el antiguo taller. Recomendó a Vicente poner en conocimiento de las autoridades estos hechos, presentando las cartas como prueba de hostigamiento, aunque sabía que esto podía escalar la situación. No obstante, señaló que si el problema llegaba a mayores, sería mejor que las instancias legales tuvieran un registro previo de las denuncias de Vicente, en lugar de verse sorprendidas sin antecedentes. Consciente del peligro, pero también de la necesidad de protegerse, Vicente acudió a la comisaría local y narró los hechos con la mayor precisión posible. Allí le tomaron declaración y fotocopiaron las cartas anónimas, dándole un comprobante de la denuncia. Si bien en un principio algunos agentes lo miraron con escepticismo, la insistencia de la abogada y la mención de los rumores sobre el exjefe sirvieron para que se abriera un expediente de investigación preliminar. Esto no calmó del todo sus temores, pero al menos supuso un paso hacia adelante en la vía legal. En días posteriores, comenzaron a circular informes policiales que confirmaban que no era el único denunciante. Otros talleres de la zona habían reportado amenazas e intentos de extorsión similares, todos apuntando a una red de crimen organizado que utilizaba las reparaciones de coches para disimular movimientos financieros ilegales. La prensa amarillista empezó a hacer eco de estos sucesos, sembrando más inquietud en la comunidad, pero también alentando a que más víctimas rompieran el silencio. Vicente, por su parte, veía cómo su nombre se volvía más conocido, no solo por la calidad de sus servicios, sino por su papel en esta lucha contra la corrupción. Mientras tanto, en el viejo taller, la situación parecía cada vez más turbia. Julián contó en un correo encriptado que varios empleados habían sido despedidos sin motivo aparente y que los directivos se mostraban tensos, adoptando medidas extremas para protegerse de las investigaciones. Aún así, el exjefe se mantenía firme en su ostentación de lujos, como si quisiera proyectar la imagen de que todo marchaba bien. Ante esto, Vicente sintió una mezcla de rabia e indignación. Recordó aquellos 30 años de servicio y se preguntó cuántas injusticias había encubierto sin darse cuenta. Sin embargo, esa frustración se convirtió en combustible para mantener su taller libre de corrupción, haciendo aún más hincapié en las auditorías internas y en la transparencia de cada transacción. La relación con sus proveedores mejoró notablemente, ya que veía la importancia de trabajar con empresas de reputación intachable, evitando cualquier nexo que pudiera empañar su buen nombre. También estrechó lazos con clientes que eran abogados, contadores y expertos en finanzas, pidiéndoles consejos para blindar su negocio ante posibles ataques legales malintencionados. Para sorpresa de Vicente, muchos ofrecieron asesorarlo de manera gratuita, en retribución a los años de servicio impecable que les había brindado. Se forjó así una red de apoyo insospechada, que le dio nuevas fuerzas para resistir ante la inminente tormenta.
Y en efecto, la tormenta no tardó en manifestarse, cuando uno de los periódicos más leídos de la ciudad publicó un reportaje que involucraba directamente al exjefe de Vicente en una investigación por enriquecimiento ilícito. Según la nota, parte de los fondos habrían sido desviados de proyectos estatales destinados a la compra de equipos para talleres de capacitación laboral, un crimen que ponía en evidencia el entramado de influencias que había hecho posible la exhibición arrogante de ese auto de lujo que meses atrás generó tanta conmoción en Vicente. No había aún pruebas irrefutables, pero el caso empezaba a volverse mediático y la imagen del exjefe comenzaba a resquebrajarse ante la opinión pública. Para Vicente, esto significaba que el enfrentamiento final se acercaba y que debía estar preparado para nuevas jugadas de quienes, acorralados, podrían tratar de arrastrarlo a su caída. Aún así, se mantenía firme, aferrado a la convicción de que la verdad tarde o temprano saldría a la luz y de que su honestidad sería su mejor arma para enfrentar cualquier calumnia. Con cada amanecer, repetía para sí mismo que no había regresado al mundo de la mecánica para someterse nuevamente a la corrupción, sino para construir un legado basado en la honradez y el respeto a la labor bien hecha. La creciente presión mediática y la ola de denuncias comenzaron a surtir efecto en las autoridades, que intensificaron sus pesquisas y se presentaron en varios talleres de la ciudad para realizar inspecciones sorpresivas. Aunque el negocio de Vicente operaba de forma completamente legal, esa mañana en que llegaron los oficiales fue inevitable que sus empleados sintieran nerviosismo al ver patrullas y uniformados revisando cada rincón. Sin embargo, gracias a las precauciones tomadas con anterioridad, todo estaba en orden. Facturas, registros de clientes, inventario de refacciones y equipamiento, nada dejaba lugar a dudas de la transparencia con la que funcionaba. Vicente colaboró con total apertura, mostrando documentos y explicando su sistema de control interno. Su actitud colaborativa generó una impresión positiva en los inspectores, quienes se marcharon sin poner objeción alguna, aunque advirtieron que podrían regresar de ser necesario. La noticia de que el taller Vicente superó con éxito la revisión se propagó con rapidez, reforzando su reputación en la comunidad y dándole un respiro en medio de tantas tensiones. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Julián le contó que en el viejo taller las cosas habían salido de control. Algunos directivos huyeron de la ciudad, posiblemente para evitar enfrentar a la justicia, y el jefe se había encerrado en un discurso de negación, acusando a exempleados y competidores de tramar un complot en su contra. Incluso amenazaba con demandas por difamación a quienes lo señalaran. A pesar de ello, los indicios de fraude eran tan contundentes que la policía ya tenía órdenes de comparecencia para varios responsables. Julián, temiendo represalias, había renunciado y estaba considerando trabajar con Vicente, aunque no deseaba llevar ningún tipo de problema legal al nuevo taller. Vicente le respondió que no se preocupara, que era bienvenido siempre que deseara unirse y que haría todo lo posible por defender su integridad ante cualquier acusación falsa. En medio de esta vorágine, apareció nuevamente aquel sujeto que se hacía llamar Bruno, el supuesto auditor que antes visitara a Vicente. Esta vez llegó sin aviso, y en un tono más bien intimidante, dijo representar a un grupo empresarial interesado en colaborar con talleres independientes. Vicente, con la experiencia acumulada, interpretó rápidamente que se trataba de una oferta encubierta para ingresar en el circuito de lavado de dinero, la misma modalidad que estaban desmantelando las autoridades en la ciudad. Fingiendo cortesía, escuchó la propuesta de Bruno, quien hablaba de inversiones sustanciales y jugosas ganancias, siempre y cuando se siguiera un protocolo de discreción absoluta. Al terminar la presentación, Vicente, con firmeza pero sin perder la diplomacia, rechazó la propuesta, advirtiendo que él no se prestaba a nada ilegal. Bruno, visiblemente molesto, lanzó un par de amenazas veladas, mencionando que a veces la obstinación sale cara y que la vida daba muchas vueltas. Vicente se mantuvo impasible y reiteró que no estaba dispuesto a negociar su integridad. Tras ese tenso encuentro, se dirigió de inmediato a la licenciada Muñoz para contar lo sucedido, pues consideraba vital dejar constancia de aquella visita. La abogada recopiló la información y sugirió preparar una declaración por si se necesitaba presentarla ante la policía. Además, recomendó instalar un sistema adicional de seguridad, tal vez con alarmas y un protocolo para emergencias. Vicente no deseaba vivir bajo permanente paranoia, pero reconocía que el peligro era real y podía afectar no solo su patrimonio, sino la vida de su gente. Decidió también compartir lo ocurrido con Esteban y con los demás trabajadores de mayor confianza, solicitándoles discreción y cooperación en caso de que Bruno o alguien similar volviera. A pesar de todo, el taller no se detuvo,
Los clientes seguían llegando, atraídos por la buena fama y por la certeza de que ahí encontrarían un servicio honesto. Algunos incluso lo felicitaban por resistir la corrupción que manchaba al gremio, y aquello fortalecía aún más su determinación. Tras la jornada laboral, Vicente se reunía con su equipo en sesiones breves para mantenerlos informados sobre los acontecimientos y reforzar la importancia de actuar siempre con total transparencia. Fue entonces cuando surgió la idea de asociarse con otros talleres que estuvieran limpios de toda sospecha para crear una red de colaboración. Vicente pensó que, si unían esfuerzos, podrían tener más fuerza para resistir las presiones de grupos criminales. De hecho, ya en las reuniones gremiales había conocido a varios colegas dispuestos a formar un frente común, y ahora se sentía seguro de que era el momento de dar ese paso. Así, comenzó a trabajar en un proyecto que contemplaba un sello de calidad y honestidad, con el respaldo de la Cámara de Comercio local, a fin de que los clientes pudieran distinguir fácilmente a los talleres confiables. Este sello implicaría ciertas normas y auditorías regulares, pero a cambio ofrecería un aval sólido ante la comunidad. Mientras el plan tomaba forma, también se intensificaban las investigaciones policíacas en la ciudad, generando un revuelo en los medios de comunicación. Cada día salían más detalles escabrosos que apuntaban a una gran trama de fraude y lavado de activos en la que figuraban empresarios, políticos y dueños de talleres. Varias personas habían sido detenidas y procesadas, aunque el jefe de Vicente seguía libre, envuelto en rumores de que estaba negociando una salida pactada o, peor aún, planeando fugarse. Para Vicente, resultaba una mezcla de alivio y angustia ver cómo la verdad empezaba a salir a la luz, pues temía que, antes de caer, su exjefe emprendiera algún acto de represalia. En una entrevista para un canal de televisión local, Vicente fue abordado en la puerta del taller por un reportero que le preguntó directamente por su antiguo empleo y la relación con el patrón ahora investigado. El mecánico, sin dar detalles que pudieran entorpecer el proceso legal, se limitó a afirmar que llevaba años trabajando con integridad y que no tenía información directa sobre los manejos del exjefe, puesto que se había retirado debido a diferencias éticas. Su postura serena y honesta generó empatía en buena parte de la audiencia, aunque también atrajo la atención de los enemigos. Al caer la noche, un grupo de desconocidos merodeó el taller, y aunque no forzaron la entrada, dejaron huellas en la pared como si quisieran escalarla. Afortunadamente, las cámaras de seguridad registraron la actividad y dieron aviso a la policía. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Vicente comprendió que debía extremar sus cuidados, pues era evidente que lo tenían en la mira. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, la adrenalina avivó su espíritu de lucha, dispuesto a defender lo que había construido. Las palabras de Bruno resonaban en su mente, pero cada vez que sentía miedo, recordaba que no estaba solo. Su equipo y una parte importante de la comunidad le brindaban respaldo. Así transcurrió esa etapa crítica, con el taller convertido en un bastión de resistencia ante la corrupción, mientras las piezas de rompecabezas seguían encajando para revelar, de una vez por todas, la verdad sobre su exjefe y ese auto de lujo que significó el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían la vida de todos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en una mañana nublada, 2 vehículos policiales estacionaron frente al taller de Vicente y de uno de ellos descendieron varios oficiales acompañados por un hombre de traje oscuro. Para sorpresa del mecánico, aquel hombre resultó ser un fiscal asignado al caso de su exjefe, quien acudía a entrevistarlo formalmente en calidad de testigo. El fiscal expuso que habían surgido evidencias de que, durante los últimos años, el taller antiguo había estado envuelto en operaciones de lavado de dinero y que ciertos registros mostraban a Vicente como encargado de varias secciones cruciales en los periodos bajo investigación. Vicente, perplejo, comprendió de inmediato el motivo. Durante las 3 décadas en que trabajó allí, cumplió múltiples funciones sin saber que, a sus espaldas, se cometían ilegalidades. Desde luego, el fiscal quería saber si Vicente podía aportar detalles sobre movimientos financieros irregulares o si recordaba algún comportamiento extraño por parte del jefe. Con seriedad, el mecánico respondió a las preguntas, enfatizando que su labor se había limitado a la reparación de vehículos y la supervisión del taller, nunca involucrándose en la contabilidad. Relató las constantes discrepancias éticas con el dueño, las discusiones sobre la falta de inversión en seguridad y la sensación de que se tomaban decisiones sin transparencia. Aportó también el testimonio de algunos compañeros que habían presenciado actitudes sospechosas, aclarando que no tenía pruebas físicas, ya que su exjefe se cuidaba de mantenerlo apartado de la parte administrativa. El fiscal escuchó con interés, tomando notas y solicitando acceso a cualquier registro personal que Vicente guardara de esa época.
Fue así como el mecánico entregó algunas copias de cartas de renuncia, reportes de fallas y documentos que el jefe firmó con inconsistencias en los inventarios, aunque no sabía si eso serviría para incriminarlo. Al concluir la entrevista, el fiscal agradeció la colaboración y advirtió a Vicente que podría ser citado a declarar oficialmente en los próximos días. Luego, en un tono más cercano, le pidió que tuviera cuidado, pues las redes que se estaban desenmarañando abarcaban a individuos peligrosos, dispuestos a silenciar a cualquier testigo que pusiera en jaque sus negocios. Tras la partida de la comitiva legal, un silencio pesado invadió el taller. Esteban y los otros empleados se miraban entre sí con preocupación, conscientes de que la situación era más grave de lo que habían imaginado. Aún así, Vicente tomó aire y les dirigió unas palabras de aliento, recordándoles que actuaban con rectitud y que no tenían nada que ocultar. Reiteró la importancia de no ceder ante amenazas y de reportar cualquier intento de intimidación a las autoridades. Para disipar la tensión, retomaron sus labores diarias, atendiendo a los clientes que, en su mayoría, mostraban solidaridad y respeto al ver la patrulla estacionada afuera. Esa tarde, Vicente recibió una llamada de Julián, quien, nervioso, le contó que el exjefe parecía haber entrado en pánico y estaba vendiendo propiedades a toda prisa, como si buscara reunir dinero para huir. Sin embargo, parte de la cúpula directiva que aún permanecía en la empresa se había puesto en contacto con las autoridades para lograr acuerdos de reducción de penas a cambio de testificar. Esto significaba que, tarde o temprano, el cerco legal se cerraría sobre el jefe. Julián temía que, antes de rendirse, intentara involucrar a Vicente en los cargos, valiéndose de documentos antiguos o de testimonios falsos. El mecánico apretó los puños con rabia contenida. Tras colgar la llamada, trató de mantener la serenidad y pensó en todo lo que había construido desde que se fue de aquel lugar. Su taller era la prueba viviente de que el éxito podía lograrse sin prácticas deshonestas, con un enfoque honesto y transparente. Sin embargo, también sabía que la corrupción podía aferrarse a cualquier resquicio para desacreditarlo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara una notificación oficial citándolo a comparecer ante un tribunal local como testigo clave en el caso contra su exjefe. La noticia lo sobresaltó, pero la licenciada Muñoz lo tranquilizó, explicándole que, siendo un testigo y no un acusado, le correspondía colaborar con la justicia y aprovechar el escenario para limpiar cualquier duda que pudiera manchar su nombre. Vicente se preparó concienzudamente para el día del juicio, recopilando documentos, revisando fechas y apuntando los incidentes relevantes que vivió en el viejo taller. Cuando llegó la fecha señalada, se presentó puntual en el juzgado, donde se encontró con otros testigos, algunos antiguos compañeros de trabajo que tenían la misma mezcla de miedo e indignación pintada en el rostro. Al entrar a la sala, vio a su exjefe sentado junto a un abogado de aspecto imponente. El hombre trató de mantener la compostura y apenas cruzó miradas con Vicente, pero se notaba la tensión en su forma de apretar los dientes. El fiscal abrió la sesión exponiendo los cargos: fraude, lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos que enumeró con detalle. A continuación, empezó a llamar a los testigos, quienes narraron episodios que pintaban un cuadro cada vez más oscuro del acusado. Cuando llegó el turno de Vicente, se alzó de su asiento y declaró con la voz firme, contando cómo había entregado 30 años de su vida a ese taller, ignorando que tras bambalinas se orquestaban maniobras tan siniestras. Habló de las tensiones con el jefe por motivos de ética laboral, de las faltas de inversión y de la decepción que sintió a constatar que, justo después de su renuncia, el hombre adquirió un coche de lujo que simbolizaba la cúspide de su insolente fortuna. El abogado defensor trató de poner en duda sus motivaciones, sugiriendo que Vicente actuaba por resentimiento y que no tenía pruebas concretas de los actos ilícitos. Sin embargo, el mecánico respondió con aplomo, aclarando que su única intención era contar la verdad y que jamás había buscado beneficio personal a través de la empresa. Dejó claro que, de haber sido cómplice, no estaría ahí, exponiéndose ante la justicia, poniendo en riesgo la estabilidad de su propio negocio. La abogada Muñoz reforzó la versión de Vicente a presentar los documentos que confirmaban la inexistencia de pagos irregulares a su nombre y su falta de acceso a las cuentas. El fiscal, a su vez, elogió la contribución de Vicente, señalando que su testimonio describía la conducta cotidiana del acusado, permitiendo entender la forma en que había despilfarrado recursos sin justificación. Al final de la audiencia, el juez determinó que había suficientes indicios para seguir con el proceso y dictar medidas cautelares contra el exjefe, a la espera de un juicio más extenso. Vicente salió del tribunal agotado,
pero con la conciencia tranquila, sintiendo que había dado un paso fundamental para hacer justicia. Consciente de que la batalla legal no había terminado, decidió volver a su taller y centrarse en lo que mejor sabía hacer: trabajar con honestidad, rodeado de la gente que creía en él. De camino, respiró hondo y pensó en el simbolismo de aquella comparecencia. Después de 30 años de trabajo y 2 semanas de ver a su exjefe lucir un auto de lujo, por fin todo empezaba a esclarecerse, confirmando que la integridad y la pasión por el oficio eran mucho más valiosas que cualquier riqueza obtenida de manera oscura. Este caprichoso giro del destino colocaba a Vicente como un protagonista involuntario en el derrumbe de una maquinaria corrupta, pero también abría las puertas a un futuro libre de ataduras y orgulloso de los pasos dados. Con la audiencia preliminar superada, Vicente regresó a su rutina con la determinación de no dejarse absorber por la nube de incertidumbre que aún flotaba en el ambiente. El taller seguía recibiendo clientes, algunos de los cuales habían visto la noticia en la televisión y no dudaban en expresar su solidaridad. Para Esteban y los demás empleados, era reconfortante ver cómo la comunidad cerraba filas en torno a la honestidad de su jefe, reconociendo que, a pesar de la turbulencia, el espíritu de servicio y transparencia no se había quebrantado ni por un instante. Sin embargo, la presión no cesaba. Cada mañana, Vicente revisaba con cautela el exterior del taller, temiendo encontrar mensajes amenazadores o señales de vandalismo. Las memorias de los sobres anónimos y la aparición de individuos sospechosos seguían rondando su cabeza. Aún así, lejos de paralizarse, el mecánico transformó ese miedo en un impulso para mejorar su negocio y reforzar los lazos con quienes compartían su visión. Continuó desarrollando el proyecto del sello de calidad y honestidad, contactando a más talleres libres de sospecha para unirse a la iniciativa. Algunos dueños se mostraban reacios a exponerse, temiendo represalias, pero otros aceptaron gustosos, convencidos de que era el momento de dar un golpe de autoridad moral en el gremio. Pronto, se organizó un primer encuentro formal donde se sentaron las bases para la creación de una asociación de talleres responsables, con normas claras y auditorías periódicas que garantizaran la legalidad de cada uno de sus integrantes. La noticia llegó a oídos de la Cámara de Comercio local, que ofreció su respaldo logístico y mediático, viéndolo como un ejemplo de resistencia ante la ola de corrupción que azotaba la región. De esta manera, el taller de Vicente no solo prosperaba en lo económico, sino que se transformaba en un referente ético. Clientes y curiosos acudían para conocer la historia del mecánico que había desafiado a un sistema turbio y, en ese proceso, se llevaban la grata sorpresa de encontrar un servicio de primera y un trato cálido. Por su parte, Julián, tras valorar los riesgos, decidió finalmente incorporarse a la plantilla de Vicente. Su experiencia en el viejo taller y su conocimiento de los procesos internos resultaron invaluables para fortalecer aún más la organización del negocio. Esteban, que había aprendido mucho en los meses de tensión, recibía a Julián con una mezcla de compañerismo y admiración, comprendiendo que, juntos, formaban un equipo capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Con el paso de los días, el caso contra el exjefe siguió su curso. La prensa divulgaba avances constantes, revelando nombres de políticos implicados y cantidades millonarias que se habían desviado de proyectos públicos. Pese a que la maraña de corrupción era compleja, cada testimonio confirmaba lo que Vicente y otros sospechaban. El coche de lujo no era más que la punta del iceberg de una red que lucraba con fondos ilícitos. Las autoridades prometían llegar hasta las últimas consecuencias y desarticular por completo esa estructura. Gracias a la actuación de fiscales comprometidos y al valor de los testigos, empezaron a caer varios peces gordos, algunos de los cuales confesaron para obtener beneficios legales, dejando al exjefe de Vicente sin muchas opciones de defensa. Finalmente, se programó un juicio definitivo, una fase que se perfilaba como crucial para sentar precedentes y enviar a la cárcel a los responsables del fraude. Vicente fue citado una vez más, pero esta vez su comparecencia fue menos tensa. Los hechos ya estaban en gran parte esclarecidos, y su nombre figuraba entre aquellos que colaboraron con la investigación sin haber participado en los crímenes. Las pruebas aportadas confirmaron su inocencia y subrayaron la traición que sufrió tras años de servicio abnegado. El veredicto tardó unas semanas en anunciarse, pero cuando llegó, retumbó por toda la ciudad. El exjefe fue declarado culpable y condenado a varios años de prisión, junto con una fuerte multa económica. Otros implicados corrieron la misma suerte, aunque algunos lograron condenas más suaves al llegar a acuerdos con la fiscalía. Para Vicente, el momento en que escuchó la sentencia tuvo un sabor agridulce. Si bien se hacía justicia, sentía pena al recordar que había respetado a ese hombre durante tanto tiempo,
solo para descubrir que lo engañaba. Pero supo entonces que esa herida también cerraba un capítulo de su vida, abriéndole paso a un futuro más prometedor. La noticia de la condena se celebró de manera discreta en el taller. Un sentido aplauso resonó entre los empleados, no tanto por regodearse la desgracia del exjefe, sino por el alivio de saber que las amenazas y las sombras que pendían sobre ellos se disipaban al fin. Vicente, emocionado, pronunció unas palabras de agradecimiento a todo su equipo, recordándoles que el triunfo de su negocio no se medía únicamente en ingresos, sino en la conciencia tranquila de hacer lo correcto. A medida que la polvareda mediática fue asentándose, la vida en el taller tomó un cariz más estable. Con menos sobresaltos, Vicente pudo enfocarse en perfeccionar sus procesos, renovar maquinaria y capacitar a su personal. El proyecto del sello de calidad avanzó, y la Asociación de Talleres Honestos comenzó a ganar adeptos, al punto de ser invitada a foros y conferencias sobre responsabilidad empresarial. El nombre de Vicente se convirtió en sinónimo de integridad, y sus habilidades como mecánico se vieron potenciadas por esa reputación impecable. Incluso recibió propuestas para expandirse a otras ciudades, pero prefirió ir paso a paso, valorando la cercanía con sus clientes y la calidad en el servicio por encima de la cantidad. Con el tiempo, los recuerdos de aquel auto de lujo y del encuentro con el exjefe en el mercado se convirtieron en anécdotas que Vicente relataba como testimonio de que la honestidad, aunque a veces parezca un camino más arduo, ofrece recompensas que ningún dinero ilícito puede comprar. Esteban, que lo había visto luchar desde el principio, se enorgullecía de haber crecido profesionalmente a su lado, y Julián, tras despojarse de las cadenas que lo mantenían atado al viejo taller, finalmente encontraba la paz de trabajar con libertad y en armonía. El barrio entero vio florecer el taller de Vicente, que, en lugar de ostentaciones vacías, invertía en mejoras reales para brindar un mejor servicio. La llegada de nuevos vecinos y comerciantes revalorizó la zona, e incluso las autoridades locales comenzaron a apoyarlos con programas de desarrollo comunitario. De este modo, la historia del mecánico que se atrevió a renunciar luego de 30 años, solo para encontrarse 2 semanas después con su exjefe exhibiendo un lujoso automóvil, se transformó en el relato de un hombre que, tras la decepción, emprendió un camino de superación basado en la ética y el amor por la mecánica. Hoy, muchos clientes siguen llegando por recomendación de otros que vivieron toda esta odisea y dan fe de que, tras esos muros, reina un ambiente de respeto y profesionalismo. El recuerdo de aquella decepción inicial no se ha borrado del todo, pero sirve como recordatorio constante de lo que sucede cuando la ambición desmedida se antepone a la vocación y al respeto mutuo. Para Vicente, cada motor que repara, cada conductor que se va satisfecho, es un paso más en la sanación de esa herida y una evidencia de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Así concluye una historia que comenzó con la renuncia de un mecánico cansado de la injusticia y que, a lo largo de un sinuoso trayecto, devino en un poderoso ejemplo de perseverancia y moral. Quizá la vida no siempre ofrezca giros tan rotundos, pero en este caso, sirvió para reafirmar que la verdadera riqueza no se mide en lujos ostentosos, sino en la dignidad con la que se vive el día a día. Y mientras el sol ilumina el cartel del taller cada mañana, Vicente recuerda que su verdadera victoria consiste en haber hallado la libertad de trabajar bajo sus propios términos, sin temor a represalias ni al peso de una conciencia manchada, listo para afrontar cualquier nuevo desafío que el destino quiera presentarle. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario o compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.